¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Yes. Dice buenos días. Licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar los documentos, actas, certificados y tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? Recordemos que la documentación para el proceso de tercero es sumamente importante, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la globalización, ¿no? La globalización, particularmente, es un proceso de intercomunicación global, ¿no? Que directamente fue un gran desarrollo en base a la ciencia, en base a la tecnología, ¿no? Que directamente logró cambiar parámetros económicos, sociales, políticos y sobre todo directamente volvernos en una sociedad bastante intercomunicada e interconectada, ¿no? Es decir, que directamente la tecnología influyó en cambios fundamentales en nuestra sociedad, ¿no? Muy bien, vamos a determinar qué cambios importantes se han dado en base a la globalización. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Noemí, por favor? La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. Inviables. Inviables, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, ¿no? La Profe, globalización disculpe una directamente preguntita, ¿en qué fueron página cambios de estamos? integración mundial, ¿no? En el caso de la guía académica, estamos en la unidad número 4, por favor, ¿ya? La última unidad me parece que es esta. Sí, busquemos los Gracias. temas por unidades, por favor, muy bien. Ahora, Página 101, prácticamente, ¿no? licenciado. 101, muy bien, la 101, por favor, ¿sí? Directamente, los cambios se han modificado en la tecnología, en lo económico, social y cultural, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos establecer de que en base a la tecnología muchas situaciones han cambiado. Por ejemplo, si recordamos un poquito de 20, hace 30 años atrás, ¿cuál era el primer celular que nosotros teníamos? Sony Cédula de Ericsson. vida. Viper, ¿no? La Los de Motorola era la primerita. Excelente, muy bien. Teníamos pues el Nokia, a ver, nombremos Motorola, Sony Ericsson, ¿cuál más? Siemens. Nokia. Siemens. Los Ya, muy BlackBerry, bien, Alcatel. sí, excelente, señor. Huawei. los Los BlackBerry. 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 Excelente, muy bien. El BlackBerry, el Alcatel, el Sony Ericsson, bueno, grandes modelos telefónicos que aparecieron desde un principio, hablando de 20, 30 años atrás, destacando el primer modelo
de celular que nosotros teníamos, ¿no? De 20, 30 años atrás, prácticamente la comunicación era sumamente diferente, ¿no? Antes del celular, obviamente, pues enviar cartas, recibir información, o si queríamos directamente comunicarnos con personas que tal vez no estén dentro de nuestro territorio, la situación era sumamente difícil, ¿no? Entonces, si a veces nosotros enviábamos una cartita, digamos, por ejemplo, ¿no? De Quito a Guayaquil, teníamos que esperar directamente algunas horas y dependiendo el lugar o el sitio, nosotros teníamos que esperar inclusive hasta semanas en general, ¿no? Entonces, dependiendo directamente de la ubicación, ¿sí? Entonces, con el desarrollo directamente de la informática, de la tecnología, permitió pues tener grandes avances científicos. Dentro de ellos, pues, el celular, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos el primerito que era el Nokia. Ahora, si bien es cierto, el primer celular nosotros lo utilizábamos directamente para llamadas y mensajes nada más, ¿no? Y también teníamos una red social. ¿Se acuerdan la primera red social que teníamos? El Facebook. El Hi-Fi. Excelente, muy bien. El Hi-Fi, ¿no? ¿Todavía lo tienen? Ya no. Ya pasó de moda. Ahora es Instagram. Nunca escuché. Excelente, muy bien. Yo ni he sabido que existía eso. Entonces, Yo recién me enteré. excelente, muy bien. Yo igual también, Muy compañeros, yo bien. he sabido que bueno, Excelente, muy bien. Bueno, Sí, dentro de los era una, inicios, casi como el WhatsApp, pero claro, era similar, similar al WhatsApp, similar al Facebook, el Hi-Fi, que generalmente pues era una red social más conocida de aquel entonces, ¿no? Entonces, miren, prácticamente teníamos una red social, teníamos lo que es un celular que nos permitía comunicarnos con diferentes personas a la distancia, ¿no? Entonces, miren, eso también cortaba directamente lo que es el tiempo de respuesta, ¿no? Entonces teníamos la potestad de conversar con las personas en el mismo momento, teníamos directamente la potestad de conversar con alguien que tal vez se encuentre en otro país, en otro continente como tal, ¿no? Entonces, miren, esos factores también mejoraron con la tecnología, ¿no? Entonces aparecen las redes sociales. Si en un principio existía lo que era el hi-fi, hoy en día, ¿qué tipo de redes sociales nosotros tenemos? El WhatsApp. El Facebook. Instagram, Instagram, Facebook, TikTok, uno más, TikTok. TikTok También es ya. también. pero que ustedes ocupen, dice. Excelente, muy bien. Prácticamente, ¿no? Las redes sociales que nosotros tenemos en la actualidad tienen diferentes funciones y son bastante informativas, ¿no? Si hacemos una comparación, antes el primer celular que nosotros teníamos directamente, ¿no? Era un bloque que se lo mencionaba. Hoy en día, ¿cómo son los celulares que ustedes tienen en casa? Son táctiles. Delgaditas nomás ya. Son pequeños. Ya, Son muy bien, son inteligentes. pequeñitos, Licenciado, son licenciado, pero antes había muy también tipo Viper también, que solamente mandaban mensajes nomás. Los Viper creo que se llamaban. excelente, los Sí, Viper se también, llamaban VIP. ¿sí? Eso, inclusive los Viper son un poquito más antiguos que el mismo celular si hablamos directamente de la tecnología, ¿no? Entonces, miren, eso también cambió. Hoy en día, los celulares que nosotros tenemos, y en el caso de ustedes solo tienen iPhone nada más, son sumamente delgaditos, tienen directamente cámaras más grandes, más importantes, y el valor también es un poco más alto. Por ejemplo, en el caso de la actualidad, ¿cuál es el teléfono más caro? iPhone. El El iPhone Samsung 15, Ultra. El iPhone el 17. el Samsung S24. El S25 Plus es Eh, más caro de Samsung. ¿Qué precio tiene ese? Está 1800 es Como cerca dos de mil 1000, dólares. Sí. ajá, está cerca de 1800. Con los intereses y todo, como 2000 ya. Mucha plata.
Excelente. Y el Huawei, perdón, el en ese caso, el iPhone 16 Pro Max, ¿cuánto está ese valor? En 1300 está. Yo tengo el iPhone 16 Pro Max, me valió 1680, 256 Por gigas. usted, Excelente. por usted. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Los modelos que nosotros tenemos mantienen esos valores como tal, ¿no? Ahora, si recordamos 20, 30 años atrás, ¿en cuánto compramos nuestro primer celular? ¿Se acuerdan? Como en $70 los Nokia, los 1100 que costaban en ese tiempo. El mejorcito que había, ¿no? Pero ahora en Ya, la muy bien. actualidad, mientras más cuesta el teléfono es más débil, porque se cae, ya se acaba. Más antes, esos bloques que eran grandes, esos yo botaba, o sea, se me caían varias veces y a mí me funcionaba siquiera unos 5 o 6 años un teléfono. Ahora no, se cae, se Muy acaba. bien. $1000. Literal. A mí se me dañó mi... Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de la tecnología, que si bien es cierto, ¿no? Son más delgaditos, las cámaras, los audios, las redes sociales, fotografías de inteligencia artificial, pero en el tema de la durabilidad, prácticamente, ¿no? Los celulares que teníamos en un principio podían ser un poquito más resistentes, ¿no? Pero en fin, son cambios que van dándose con el pasar del tiempo, ¿no? Pero directamente permitió que la comunicación cambiara y mejorara, ¿no? También influyeron casos dentro del transporte. Si antes, 20, 30 años atrás, nosotros, especialmente las personas en el campo, prácticamente no íbamos con nuestros animalitos, animalitos de carga, nuestros caballitos, nuestros burritos, llevando directamente los productos a distancias sumamente amplias, ¿no? Hoy en día, y con el desarrollo de la tecnología, nosotros tenemos lo que son metros que son sumamente grandes e importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Quito, no sé si hemos viajado en el metro aquí en Quito. Claro. Yo sí. Sí, esto Sí, es muy bien. De la estación del Labrador, que queda en el norte, hasta el terminal Quitumbe, ¿cuánto se demora? Sí, Entre 20. 28 minutos. 45 minutos. Excelente, muy bien, y viceversa, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de la tecnología, logró darse la creación de metros sumamente grandes, amplios, para recorrer grandes distancias, ¿no? Eso directamente, por darnos un ejemplo, en nuestro país, países que nosotros estamos en vía de desarrollo, los países potencia, obviamente, pues tienen metros sumamente grandes, sumamente rápidos, y que obviamente permite recorrer varias distancias, ¿no? Y eso en su momento pues permitía también llevar los productos, si las comercializaciones sean más atentas y más rápidas posibles, ¿no? Entonces también podemos enfocarnos en el crecimiento de los sistemas democráticos en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? La democracia sigue siendo pues el factor fundamental dentro de nuestra sociedad y además de ello directamente nosotros participamos, ¿no? Aquí también podemos hablar del respeto a los derechos humanos, de la educación. Por ejemplo, si antes directamente en la educación nosotros buscábamos información en libros, en documentos, buscábamos directamente en periódicos o salíamos directamente a buscar la biblioteca. Hoy en día, con la tecnología, nosotros si vamos a consultar algo, buscamos en el internet, buscamos directamente en la inteligencia artificial y listo, ya encontramos información, ¿no? Eso también ha cambiado en la medicina de igual manera, pues en aparatos, instrumentos que ayudan directamente a cirugías, en el tratamiento de algunas enfermedades. Entonces, todos esos parámetros también fueron modificándose y sobre todo también en la informática. Antes de la informática, no sé si recordamos un poquito, nosotros teníamos una disciplina que se llamaba mecanografía, ¿se acuerdan? Mecanografía y taquigrafía creo que era licenciado. Ya, sí recordamos, la hemos recibido. Sí, 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 esa estaba Sí, con contabilidad, licenciado. Contabilidad, mecanografía y taquigrafía. Enseñaban las tres materias. Excelente, muy bien. ¿Todavía conservan la máquina en la casa? Yo sí. Si quiere, le mando una foto. Excelente, muy bien. Entonces, miren,
¿Se acuerdan cuando teníamos que hacer informes en esa máquina? Sí, Era porque Yo sí bonito. a recuerdo, veces mi se papá lo escribía utilizaba mal y ya en estaba los jodido. reportes Ya. financieros. Se trababa. Excelente, muy bien, ¿no? Entonces, miren, teníamos que practicar en la máquina de escribir lo que son informes y todo directamente plasmado en esa máquina, ¿no? Y bueno, si la tenemos que conservarla. Justamente a eso prácticamente sembraron las bases de la informática y apareció pues la computadora, ¿no? Y que hoy en día pues también tiene una serie de recambios que facilitan directamente para obtener información, para recibir clases, nos facilitan directamente para trabajar. De igual manera pues es un dispositivo que siempre está atento a nuestras necesidades como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar las características más importantes que tiene la globalización. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Lucila? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Características de la globalización. La globalización reúne un conjunto de características que la distinguen de otros procesos. Las más importantes son las siguientes. Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de forma muy diferente según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Miren, por ejemplo, es un fenómeno planetario y se manifiesta en todo el mundo. Por ejemplo, en el tema Licenciado, no se directamente lo escucha bien, de licenciado. las Se lo redes escucha cortado. sociales. Y preguntara, ¿todos tenemos Facebook? ¿Me escuchan ahí, Sí, por No se favor? lo escucha bien, licenciado. Sí, los demás, por favor, me confirman, ¿me escuchan bien? ¿No? ¿Sí? Está entrecortado, Sí, lo escucho. licenciado. A ver, vamos a ver, regálenme un segundito, por favor. ¿Me escuchan ahí, por favor? ¿Me confirman? Sí, licenciado, ahí sí. sí lo escucho, dicen. Excelente, muy bien. Bueno, parece que es un poquito nuestra señal por las lluvias que parece que ya nos... No sé si sea mi internet, pero de nuevo está entrecortado. Excelente, muy bien. La tecnología directamente nos ayuda a mejorar condiciones de nuestra sociedad, ¿no? Nos ayuda directamente en el trabajo, nos ayuda directamente a establecer en un mundo interconectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos tenemos redes sociales, todos directamente tenemos, o la mayoría de personas tienen celulares y directamente la mayoría pues buscamos información en las plataformas del Internet. ¿No? Excelente, obviamente porque abarca todos los aspectos de nuestra vida y directamente destaca por el incremento de cada país, ¿no? Ahora, nos vamos a las características, ¿no? Es impredecible, es decir, resultados no pueden ser anticipados, depende de la conectividad y las telecomunicaciones, supone la reorganización espacial de la producción y globaliza las mercancías, favorece la uniformidad de consumo y conforma un modelo financiero. Bueno, en el caso directamente de la conectividad, ¿se acuerdan que estábamos en una etapa en donde se iba la luz y ya no teníamos internet? ¿Cómo se sentía? Frustrados. Ya, muy bien, ¿qué más? Desesperados también. Con ansiedad, no saber qué hacer, aburridos. Excelente, muy bien. Entonces, miren, Pasaban las nosotros, horas rápido. muy bien, no pasaban las horas rápido. Miren, por ejemplo, ahí cabe Ahí mencionar de nos que dedicábamos nosotros a hacer otras cosas. muy bien. Dependíamos o dependemos bastante de la tecnología
y que cuando se fue el internet, bueno, en ese tiempo la luz, prácticamente nosotros ya no sabíamos qué hacer en general, ¿no? Entonces, prácticamente detalla que nosotros estamos muy apegados a la tecnología y cuando ya no la tenemos, pues nos sentimos bastante tristes, ¿no? Si hacemos también un recuerdo, antes de la tecnología, nosotros, ¿qué tipo de juegos practicábamos? Al trompo, a las bolitas, al yoyo, cuando Hacer era las niño. cometas. Las rayuelas, las congeladas. En cuanto a pasar como con A las familia, por escondidas. ejemplo, nosotros jugábamos ajedrez. Yo jugaba con mis hermanos a las escondidas. Muy bien, Oiga, excelente. Licen, Ahora, pero una consulta, pero esto es dependiendo de cómo uno tome la tecnología. Por ejemplo, en mi caso, yo la tecnología solamente la utilizo para el estudio y para mi trabajo. Y de ahí, por ejemplo, las redes sociales casi no soy comúnmente. Más me gusta leer libros. Tengo una biblioteca de libros. excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, esa es una forma correcta de utilizar lo que es el Internet, los aspectos tecnológicos, ¿no? Pero en fin, aquí directamente podemos establecer de que muy pocas personas directamente aplican esas características, ¿no? Entonces, es excelente eso, el tener un muy buen Internet, sin hablar directamente, ¿no? El salir a divertirse, como lo hacían antes, de salir a leer libros, salir a recorrer. Sigue escuchando, se Nuevas generaciones, entrecortado. ¿no? Por ejemplo, hoy día, me parece que se me fue un poquito la señal. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, nosotros nos divertíamos así. Hoy en día, con los jóvenes, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de juegos practican ellos? El Free Fire. ¿Cuántos bachilleratos tienes vos ya? Tienes bachillerato de la Marcia, bachillerato. ¿El bachillerato de quién? Todavía no tiene bachillerato, está sacando recién todavía. No, no tiene. Tiene que pasar historia. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, directamente, ¿no? Podemos establecer de que los jóvenes ya no tienen directamente una atención, ¿sí? Por decirlo así, no salir a jugar, salir a leer, salir directamente a recrearse, sino más bien pasar en los juegos en línea, ¿no? Y ahí directamente lo que es tener un control muy importante hacia los jóvenes, porque recordar que el Internet o las redes sociales no siempre tienen información verificada y más aún para nuestros jóvenes, ¿no? Así que tener muy en cuenta todas esas actividades. Ahora, las desventajas, aquí también podemos hablar de que las sociedades, por no decir todas las personas, no mantienen buenos recursos informáticos. Por ejemplo, ¿será que todos tenemos celular? Hasta el día de hoy, ¿será que todavía tenemos? No. Algunas personas no, No, La especialmente los mayoría, creo adultos que más del mayores. 80% creo que los sí. adultos El no, no 20% creo que saben, sí. licenciado. El 90%. Excelente. Muy bien. Entonces, bien, ¿será que todos tenemos redes sociales? No, No, dicen la mayoría. la gente adulta no tiene. Excelente, muy bien. Entonces, miren, a pesar directamente que ya nos encontramos en el 2025 y que la mayoría, sí, en este caso tienen celulares, redes sociales, todavía tenemos personas que no conocen las redes sociales y no conocen también los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, es decir, que el crecimiento no es siempre unido, por decirlo así, a la tecnología o tener lo que son centros de capacitación para que las personas de mayor edad puedan adaptarse de la mejor manera, ¿no? Y una desventaja también es que nos vuelve una sociedad de consumo. Por ejemplo, si nosotros ahorita tenemos el Huawei 16 Pro Max, ¿no? Por darles un ejemplo. Mañana sale el Huawei 17 Pro Max. A pesar de que pueda tener las mismas características que el 16, yo directamente ya lo voy a comprar. Sí, a pesar yo lo tengo sano y digo, no, ya no me cansé y quiero el otro teléfono y esos parámetros. Entonces, me vuelvo una sociedad de consumo en general, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a salir, ¿qué es lo que siempre debe estar en mi pantalón o en mi cartera? El La celular. plata y el Celular. teléfono. La billetera. Excelente, el celular, Y la muy bien. plata. Entonces,
La tecnología siempre está a la par con nosotros, ¿no? Cuando hablamos también de la globalización económica, estableciendo lo que son mercados de exportaciones, y eso directamente con la tecnología nos ha permitido, ¿no? Negociar con otras empresas, industrias, que puedan estar tanto en nuestro territorio como fuera de ello en general, ¿no? En fin, básicamente la globalización son parámetros económicos, sociales, culturales que se han ido cambiando con el pasar del tiempo debido directamente al avance científico, ¿no? Entonces, la ciencia, la tecnología van cambiándose año tras año, día tras día, mes tras mes, en donde prácticamente la mayoría de temas o actividades directamente informáticas han mejorado, ¿no? Antes directamente no teníamos una computadora, ahora la tenemos laptops, tenemos tablets, antes no teníamos un celular, antes la comunicación era muy difícil, hoy en día directamente tenemos celulares, tenemos lo que son redes sociales y sobre todo pues nos vuelve en una sociedad más dependiente de la tecnología como una gran desventaja en algunas situaciones, ¿ok? Bien chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Nos vemos la siguiente semana. Recordemos que tenemos la mañana deportiva. No sé a qué horas van a ir ustedes. Su tutor o tutora, ¿qué hora les dijo? A las 7. 7:30. 7:30 de la mañana. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, no les voy a mandar ninguna actividad, nos vamos a quedar hasta ahí para que se preparen para la mañana deportiva, ¿no? Qué De bonito. mi parte, Dice, chicos, Muy amable, Lice, gracias. Muy amable, licenciado. Pase bien. Chao, cuídese. Que pase bien.